Hola a todos, yo soy Juan Hurtado, un aliado de Ascenso y hoy quiero darles la bienvenida a esta sexta y última sesión de este curso para empresarios, emprendedores, financiación inteligente para tu PYME. Nuevamente les recuerdo que Ascenso es la plataforma de financiación colaborativa de la Bolsa de Valores de Colombia, en donde con el aporte de miles de inversionistas, las empresas colombianas buscan financiamiento y lo mejor es que éstas pueden establecer las condiciones de financiación. Así que les doy la bienvenida al final de este curso y al mundo colaborativo de Ascenso. En este minicurso hemos aprendido sobre el crowdfunding financiero, estados e indicadores financieros, la diferencia entre deuda y equity, el funcionamiento de las tasas de interés y de las tablas de amortización, y más conceptos que sin duda serán de mucha utilidad para los empresarios y emprendedores que quieren afrontar de la mejor manera el reto de manejar adecuadamente las finanzas de su negocio. No podíamos terminar el curso sin hablar sobre el flujo de caja, una herramienta fundamental que nos permitirá aterrizar los conceptos que hemos visto anteriormente al objetivo que es obtener la financiación inteligente para las pymes que lo necesitan. En la sesión de hoy entonces vamos a aprender a cómo definir las condiciones de financiación para las campañas de ascenso y cómo el flujo de caja juega un papel fundamental en este proceso. Podemos decir que las principales condiciones que los directivos de las pymes deben definir en una campaña de financiación en ascenso son tres: tasas de interés, plazo y monto y amortización. Ahí está, tenemos monto y amortización en una sola. Vamos a ver cada una de ellas en esta sesión final del curso. Comencemos por la definición de las tasas de interés. Es muy importante que para los empresarios poder definir una tasa de interés adecuada a la situación financiera de la empresa. ¿Para qué? Para evitar ofrecer una tasa de interés muy baja que sea muy poco atractiva para los inversionistas y que dificulte el proceso de levantamiento del dinero. O por el contrario, evitar proponer una tasa de interés muy alta que implique sobrecostos de financiación para la pyme, que afecte negativamente sus resultados financieros y que al final dificulte mucho más poder cumplir con esta obligación. Entonces, para evitar estas situaciones no deseadas y establecer un nivel adecuado de las tasas de interés, podemos tener en cuenta las siguientes tres cosas o los siguientes tres aspectos. Primero, tasas de interés de la economía, las tasas de colocación versus captación, las tasas de interés del mercado crowdfunding por medio de las tasas históricas de ascenso y como tercero, el costo de financiamiento de las pymes, evaluar la viabilidad de las tasas. Miremos cada una de ellas en qué consiste. Entonces, en la sesión anterior vimos que las tasas de interés dependían básicamente de la economía y de los diferentes riesgos que se pudieran presentar. También que existían tasas de referencia del mercado, como las tasas de referencia del Banco de la República, que a su vez está influenciada por la inflación y el crecimiento económico del país. Ahora, para la sesión de hoy vamos a añadir que en el mercado existen tasas de colocación y tasas de captación. Las tasas de captación están relacionadas con la rentabilidad que el sistema financiero ofrece a sus inversionistas en diferentes productos, por ejemplo, por medio de un CDT. Y la tasa de referencia de captación es la DTF, depósito a término fijo. Mientras que las tasas de colocación son las tasas de referencia que el sistema financiero otorga a sus créditos.
Las tasas de referencia más utilizadas en esta categoría son la tasa de interés bancario corriente y la tasa de usura en sus diferentes modalidades. Estas tasas, tanto la de captación como de colocación, son calculadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y son importantes en este proceso para nosotros empresarios, emprendedores de nuestras pymes, porque nos dan un marco de referencia de los rangos en los que se encuentran las tasas de la economía en ese momento en particular. Entonces, podemos decir que el rango mínimo para ofrecer una tasa de interés debería ser la de ETF, aunque podríamos correr el riesgo de que esta tasa no sea tan atractiva para los inversionistas, puesto que esta misma tasa de ETF se ofrece en el sistema financiero y prácticamente a cero riesgos. Y por otro lado, podemos encontrar que la tasa máxima sería la tasa de usura. Aunque esta tasa eh, es la máxima, como digo, es la máxima que podemos encontrar en el sistema financiero, por lo que nos podría dar un indicio o lo que nos podría indicar que podrían existir tasas mucho más económicas que esa tasa de usura para financiarse. Entonces ahí tenemos como un piso y un techo, la tasa mínima y la tasa máxima, aunque acercándonos a esos valores, pues se pueden correr los diferentes riesgos que acabamos de exponer. El segundo elemento, como les comentaba, es que nos preguntemos cuáles son las tasas del mercado del crowdfunding. Y este es uno de los ejercicios más fáciles que puede realizar los directivos de las pymes y es revisar los históricos de las tasas ofrecidas en las campañas publicadas por medio de Ascenso. Esta serie histórica se puede extraer, o mejor, de esta serie histórica se puede extraer o se puede observar, se puede analizar cuál fue la tasa mínima, cuál ha sido la tasa máxima histórica ofrecida en una campaña en Ascenso y cuál es el promedio. También se puede dar mayor peso a las empresas con condiciones similares y riesgos similares a las de la pyme en cuestión, a las de la pyme digamos en la que estamos analizando cuál tasa de interés ofrecer a los inversionistas en una campaña de ascenso. Así como darle mayor peso a las tasas más recientes, pues recordemos que las tasas de interés pueden cambiar con el tiempo. Así que seguramente las tasas de interés de hoy son diferentes a las tasas de hace 2 años y seguramente lo serán a las tasas de los próximos 2 años. Y el tercer elemento sería entonces mirar cuál es el costo de financiamiento de la pyme, que haya un nivel aceptable, un nivel que sea, un nivel de tasa que sea cómodo para cumplir con sus obligaciones. También en este punto es importante reconocer el efecto que tendrá el costo de la financiación en los estados financieros, reconocer muy bien cómo afecta a las rentabilidades en el PIG y cómo afecta en un aumento de pasivos financieros en el balance general. Una sencilla fórmula que podemos hacer en este caso es evaluar los costos de financiación por medio de estas dos fórmulas, que se cumpla de que la tasa de rentabilidad del proyecto sea mayor a la tasa del costo de financiamiento. Y en el caso de sustitución de pasivos, que lo vimos por allá en una sesión anterior del curso, es que el costo de financiamiento 1 sea menor al costo de financiamiento 2. Y otra cosita adicional que podemos hacer en este punto que sería muy útil es revisar el WACC, el famoso WACC que tanto lo hemos trabajado en las diferentes sesiones de este curso y lo podemos utilizar para poder encontrar la estructura óptima de capital. Es decir, para poder saber cuánto de mis recursos deberían ser por medio de deuda según el costo de financiamiento asociado a la deuda y cuánto de equity según su costo o la expectativa de retorno para los inversionistas. Entonces, ya conversamos y ya miramos como los diferentes aspectos que se deben de tener en cuenta para poder establecer la tasa de interés. Ahí está la parte 1 de nuestra sesión de hoy. La parte 2 entonces tendría que ver con definir el plazo. Es decir, con esta otra
este otro requerimiento o esta otra condición o esta otra variable que deben elegir muy bien los directores de la pyme para lanzar su campaña en ascenso. Entonces, ¿a qué plazo debería obtener esta financiación? Deberíamos revisar estas tres cosas para responder a esa pregunta: el nivel de endeudamiento, la utilización o el uso que se le va a dar a lo conseguido con este capital financiado, con esta deuda, y la capacidad de pago. Miremos uno por uno. El nivel de endeudamiento. Entonces, lo primero que deberíamos tener en cuenta para responder a esta pregunta es que existen deudas de corto plazo y deudas de largo plazo. Eso ya lo vimos por allá cuando revisábamos el balance general y mirábamos esos pasivos a corto plazo y a largo plazo. Una medida de riesgo que se utiliza para evaluar la liquidez de la empresa, es decir, para saber el riesgo asociado a su capacidad para responder frente a las obligaciones financieras, es tomar las deudas de corto plazo y dividirlas por los pasivos y hacer una comparación con las deudas de largo plazo y dividirlas por los pasivos. Este indicador puede ser una medida útil para ser consciente sobre el nivel de concentración de las obligaciones que se tiene en el corto plazo versus las obligaciones que se tienen en el largo plazo. Es decir, para poder responder y conocer muy bien acerca de cómo está repartida mi deuda. En el corto plazo, está concentrada en el corto plazo o en el largo plazo. Y de esta manera poder determinar en primera instancia si la empresa tiene capacidad o no para endeudarse en el corto plazo. Entonces, ahí está un primer elemento muy importante a la hora de definir el plazo y es cuál es mi nivel de endeudamiento y cuál es la concentración de mis deudas, si están en el corto plazo o en el largo plazo. Lo otro que deberíamos tener en cuenta es la utilización de la deuda. En este punto, deberíamos responder entonces, ¿para qué necesito la financiación? Y como vimos en una sesión anterior, podemos necesitar dinero para OPEX, para CAPEX o para los pasivos. Generalmente el OPEX, gastos operativos o también los relacionados overheads, son necesidades de capital en el corto plazo. Por ejemplo, los salarios para contratar a nuevos vendedores. Entonces, una deuda para OPEX podría ser de corto plazo, puesto que se espera que esta utilización de la deuda sea recuperada también en el corto plazo. Entonces, según en lo que vayamos a invertir, si es para OPEX, generalmente está atado para el corto plazo. Ahí como para responder a cuál sería el plazo de mi financiación. Ahora, para CAPEX, inversión de capital, normalmente está asociado a largo plazo, porque por lo general son procesos que requieren de más tiempo para comenzar a ser productivos. Por ejemplo, la construcción de una nueva planta de producción. Y para el caso de los pasivos, pues ya es más difícil generalizar porque esto dependerá de muchas más variables. Tercer elemento, la capacidad de pago. Entonces, sin duda el factor crítico para determinar el plazo de la financiación será la capacidad que tiene la empresa para generar flujos de caja del proyecto financiado o de la utilización de la deuda para comenzar a pagar la deuda. Para el ejemplo anterior, en el caso de la construcción de la nueva planta de producción, será vital entonces conocer cuál es el tiempo en el que comenzará sus operaciones para coordinar estos tiempos con los pagos de la deuda. Así nos acercamos entonces a nuestra tercera parte de la sesión de hoy y es ¿cómo hacemos nosotros como emprendedores y empresarios para definir el monto? O sea, ¿cuánto pedir de financiación? ¿Cuánto capital o cuál va a ser el monto que voy a necesitar en mi proceso de mi campaña en ascenso? ¿Y cuál va a ser la forma de pago? ¿Cómo se define esto? Definitivamente para definir estas dos variables debemos conocer el funcionamiento del flujo de caja. Recordemos entonces que el flujo de caja es un esquema que mide los ingresos y los egresos de una compañía en el tiempo y es útil para saber en qué momentos hay o no excesos de caja
y para saber cuándo sobra o cuándo falta dinero. Existen diferentes maneras de trabajar el flujo de caja. Sin embargo, en esta sesión vamos a compartir una versión simplificada para facilitar la comprensión de su funcionamiento en el proceso de financiación. Entonces, como lo prometido es deuda, desde las primeras sesiones estamos diciendo que vamos a trabajar flujo de caja, entonces acá les compartimos cómo se trabaja un flujo de caja de una manera muy resumida y muy simplificada. Entonces podemos decir que el flujo de caja está compuesto de 4 elementos: la caja inicial, los ingresos en ese periodo, las salidas también o los egresos proyectados para cada periodo y la caja al finalizar el periodo. La caja inicial está compuesta por el dinero en efectivo y el dinero en bancos que tenga la empresa. Los ingresos se pueden dividir en dos: ingresos por clientes, y acá será muy importante tener en cuenta cuál es la forma en la que el negocio está vendiendo, si tiene ventas a créditos o no, y si es el caso, cuáles son los plazos que se le otorgan a los clientes. Entonces estamos hablando de ingresos. Los otros ingresos pueden ser provenientes de financiación, subsidio o cualquier otro tipo de ingresos que no sean generados por la operación. Entonces, ahí acabamos de explicar los ingresos. Las salidas podemos encontrar, por ejemplo, el pago a proveedores, los overheads, las salidas financieras y pago de impuestos y también cualquier otro tipo de ingresos, otros ingresos. Para el caso de los proveedores, nuevamente, también será muy importante revisar cuáles son los plazos de pago que estos proveedores han otorgado a la pyme. Y la caja final, nuevamente, será el dinero en efectivo y el dinero en bancos que quede después del flujo de ingresos y egresos que se dieron en dicho periodo. Ahí tenemos entonces nuestros 4 elementos y qué tal si pasamos a un ejemplo para que veamos en acción el flujo de caja. Ok, entonces miremos este primer ejemplo en donde no habría una necesidad de financiamiento. Recordemos que este flujo de caja nos va a permitir conocer si necesitamos financiamiento o no, un financiamiento externo. En caso de necesitarlo, ¿en qué momento lo necesitaríamos? ¿En qué periodo? Normalmente un flujo de caja se puede trabajar mensual, los periodos pueden ser por mes. Y sobre todo, ¿cuánto dinero? ¿Cuál es el monto que necesitaríamos financiar? Entonces, en este ejemplo, con nuestros 4 elementos, la caja inicial, los ingresos, los egresos y la caja al final de cada periodo, vamos a observar el ejemplo de una pyme. Miremos a ver cuáles son las condiciones para este ejercicio. Entonces, supongamos que empezamos el periodo 1 con 50 millones de dinero en caja. Hacemos las proyecciones de los ingresos por las ventas de los clientes que pagan a 30 días. Entonces, muy importante conocer en este flujo de caja que una cosa son las ventas que registramos por allá en el estado de resultados, en el estado de pérdidas y ganancias, el PIG. Y otra cosa muy diferente son los ingresos. Para aquellos negocios que venden de contado, o sea, que una vez venden y reciben sus ingresos, pues en este caso sería lo mismo, pero para aquellos que otorgan plazos, otorgan crédito a plazos, las ventas o las facturas tienen un plazo para sus clientes, entonces será muy importante diferenciar esas ventas de esos ingresos. Entonces acá en el flujo de caja se tiene en cuenta es los ingresos, el momento en el que ingrese. Por eso decimos que se vende y a los 30 días ingresa el dinero de las respectivas facturas. Y supongamos que para el periodo 6 hay una disminución de los ingresos debido a que en el periodo 5, en el mes anterior, hubo una disminución en las ventas. Ahí está entonces algunas de las condiciones que hemos establecido para este ejemplo. Así como proyectamos los ingresos, de la misma manera proyectamos los egresos, los gastos a proveedores, teniendo en cuenta los plazos.
Nuevamente, una cosa es registrar facturas, costos de mercancía vendida y diferentes costos que tengamos asociados en la actividad productiva. Y otra cosa es cuando salen efectivamente, cuando se convierten en egresos. Así como nos pasaba con las ventas y los ingresos, de esta manera nos pasa con las facturas a proveedores y las facturas de otros gastos y otros costos versus cuando salen realmente. Entonces, para cada periodo pronosticamos esos egresos y para cada periodo nos queda una caja al final. Miren que las sumas y los ejercicios o los cálculos son muy sencillos y es que sacamos un neto cuando restamos entre ingresos y egresos. Por ejemplo, en el neto para el periodo 1 es de 20 y ese 20 que queda, ese neto que queda, se lo sumamos a la caja inicial. Si la caja inicial era 50, entonces le sumamos ese neto de 20 y nos quedará 70 al final del periodo, en la caja al final. Miren una cosa, observen una cosa interesante y es que la caja al final del periodo 1 es la caja inicial del periodo 2, la caja final del periodo 2 es la caja inicial del periodo 3 y así sucesivamente. Ok, entonces, como podemos observar en este ejercicio, aparentemente esta empresa genera suficiente caja para cubrir su operación durante este tiempo analizado. ¿Por qué? Porque al final del periodo 6 hubo una caja final de 30. Entonces, aparentemente no tuvo un déficit de caja. Entonces, decimos inicialmente que no hubo necesidad de financiamiento. Sin embargo, sin embargo, esta información, ¿cuál información? La de la caja final al final del periodo 6 y tanto al final de cada periodo, se debe contrastar con que, digamos que ese nivel de caja sea el indicado según las políticas de la empresa para cumplir con las obligaciones al inicio del periodo siguiente. Pongamos un ejemplo, ¿qué puede suceder y qué sucede en las empresas? Supongamos que al final del periodo 6, entonces, como dijimos acá, nos queda 30 millones en la caja, pero al iniciar el periodo 7 tenemos obligaciones en el corto plazo, en la primera semana de 70 o de 100 millones de pesos, por lo cual esos 30 millones, sin tener en cuenta los ingresos de esa primera semana, pues de alguna manera no alcanzarían a cubrir esas necesidades. Por eso, vuelvo y digo, se deben contrarrestar información de los niveles de caja al final de cada periodo con las políticas de la empresa, previendo qué es lo que va a pasar al inicio del siguiente periodo. Ok, ahora miremos el mismo ejemplo, pero cambiando alguna de las condiciones. Para el periodo 4, supongamos que se aumentará la nómina en 20 millones, por lo que según las proyecciones, la caja al final del periodo 6 será negativa de menos 30 millones. Es decir, que esta empresa requiere financiación para dicho periodo para poder cumplir con sus planes de por lo menos, ya dijimos, 30 millones. ¿De dónde sale ese menos 30? Entonces tomamos la caja inicial que era 70, tomamos el neto entre los ingresos y los egresos, que eso lo hablamos por allá en una sesión 2 o en la sesión 3, si mal no estoy, muy someramente, muy por encima de cuando los egresos eran mayores a los ingresos y en este caso nos daba un neto de menos 100 millones. Y si ese neto se lo adicionamos a la caja inicial que era de 70, entonces tendríamos al final un déficit, un faltante de 30 millones. Entonces este sería un ejemplo con necesidad de financiamiento. Muy bien. ¿Cuál es el éxito de este ejercicio? De poder hacer bien este flujo de caja. Y la clave para poder hacer un buen flujo de caja es la precisión con la que se realice el presupuesto de ventas y de ingresos, que ya sabemos que si hay plazo de crédito en las ventas, entonces tendremos que hacer estos dos presupuestos, ojalá de una manera
muy aterrizada, lo más preciso posible. También el presupuesto de pago a proveedores y egresos, de overheads y demás gastos que hemos visto a lo largo de este curso. Pero alguno de ustedes me podría decir que el presupuesto de ventas pues puede ser muy variado o que a veces hay mucha incertidumbre acerca de cuánto van a ser las ventas durante cada periodo, por lo cual un consejo en ese caso sería ser prudente y conservador a la hora de hacer esos pronósticos. Ahora, en lo último, lo que estaba ahí todavía en el tintero, en la lista de espera para ser tratado y es listo. Si ya nosotros definimos como empresarios o directivos de la pyme, definimos las tasas de interés, definimos los plazos y definimos el monto. Ahora lo último que nos faltaría por definir sería la forma de pago o, como ya lo vimos en una sesión anterior, la amortización. Entonces, para definir esa forma de pago de la financiación será importante ingresar al flujo de caja que estábamos haciendo el monto de la financiación en la parte de ingresos, es decir, la financiación que vamos a recibir, y las cuotas a pagar en la parte de egresos, las cuotas que vamos a pagar periódicamente. Y de esta manera será importante elegir una forma de amortización que no genere presiones en la caja, es decir, periodos en los que la caja al final sean más bajos de los recomendados o que incluso pues, nos dé negativo como vimos en el ejercicio anterior, o que por el contrario no nos genere excesos de caja, que esta situación es conocida como los recursos ociosos y pues digamos que una buena administración del dinero evita también que hayan excesos de caja, porque esos excesos o ese exceso de caja se pudiera invertir en el negocio para poder expandirse y para poder ser más rentable, para poder ser, es decir, no dejar dineros quietos e improductivos. Esa sería como la clave para hacer una buena administración de nuestra caja en nuestros negocios. Entonces, el resumen, escoger tasas de interés que estén dentro de las expectativas del mercado y que la empresa pueda asumir. Elegir los plazos de acuerdo a la utilización del financiamiento y realizar los ejercicios de flujo de caja y los respectivos presupuestos son elementos necesarios para el comienzo de una campaña de financiación exitosa que ofrezca a la pyme la financiación inteligente de acuerdo a sus necesidades. Muy bien, de esta manera llegamos entonces al final de este curso para emprendedores y empresarios. Esperamos haber cumplido con sus expectativas y que estos conocimientos compartidos a lo largo de estas 6 sesiones sean de mucha utilidad para contribuir con el crecimiento de muchas pymes colombianas que hacen parte del progreso de este país. Recuerden que en Colombia, ahora Ascenso se escribe con 2, en ascenso.com. Chao, muchas gracias.